todas. Mi nombre es Elisa Mareda, conocida por Elisa Lu. Yo feliz, agradecida a los amigos por la invitación. Bueno, estoy saliendo de una situación un poco triste, dolorosa, pero así que con ánimos ahora, ¿no? Para seguir de repente retomando la vida, que la vida continúe. Buenos días con todos, mi nombre es Elino, no soy un caminante, tal vez después de estar Buenos días chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Lisandra, ya formo parte del grupo de los caminantes, es la segunda vez que estamos haciendo este trekking, fascinada con todo lo que hacemos, me encanta tener contacto con la naturaleza, ver el sol, la luna, y espero que nuestro grupo se consolide y podamos crecer. Espero que estos días también lo disfrutemos y cosas que ya el sol ya nos está sonriendo, ¿no? Yo creo que Eso sí. sería por todo. Buenos días, mi nombre es Topito Chichón Alisuru. Yo igual que todos me sumo frente a una aventura más. Ya anteriormente ya hemos participado con los amigos de acá y en alguna otra aventura más yo siempre estoy dispuesto Muy buenos días con todos. El que me antecedió es un colega mío, ¿no? Entonces, dada la situación de que hace una semana me comuniqué con él, me dijo, oye, ¿sabes qué? A mí me gustan las aventuras tan así. Entonces yo dije, ¿qué tal serán? Ver para creer. Compartir con ustedes y aprender de cada uno de ustedes, ¿no? Y compartamos este día, pues. Y ya, pues, ¿no? Con estos chicos hemos tratado de formar un equipo y tratamos de salir a los viajes. Es emocionante viajar porque no solamente es conocer a espacios, sino también interrelacionarse con personas como ustedes, porque he aprendido bastante a esto, porque yo soy como historiador, solía solamente estar en archivos, documentos, bibliotecas, y hoy en día estoy pensando replantear la historia, pero a partir de la región, a partir del campo. La historia del campo no se conoce mucho. Así que solamente hemos escrito, cuando hablamos de Huamanga, hablamos solamente de la ciudad del centro histórico, y eso no es Ayacucho en sí. Entonces necesitamos cambiar espacios, necesitamos pensar. Yo mismo soy de campo y ahora he vuelto a eso lo que era niño casi. Yo crecí al lado de personas como la que vamos a tomar un desayuno. Hemos cocinado leña con este tasta, por ejemplo, o esta jewincha que vamos a encontrar en la ruta bastante. Y alegra bastante porque estoy volviendo a aquellas cosas que me están devolviendo, estas cosas, a la niñez, a la infancia donde crecí. Así que chicos, quisiera conocerles a ustedes y demuestren todo lo grande que pueden ser y que nos vamos a enfrentar a la naturaleza. Y también en el camino hay mucho que explorar. Gracias a todos y de verdad disculpen por cualquier percance, pero acá no hay señal, no hay teléfono, no hay nada, es bien difícil conectarse. Para llamar tienes que subir allá arriba y tiene que comunicarse, así que ese ha habido el percance. Claro. Bueno, le vamos a malograr un poquito la fiesta, chicos. ¿Qué tal el agüita? Ni siquiera probó Walter. Qué buenazo, chicos. Esto va a estar en Ayacucho Welcome to. Aquí así se vive en el Ande. Así se desayuna en el campo. Tomando un desayuno a 4000 metros de altura.
Perfecto. Gracias, mamá, muchas gracias. Ya. Ya. Exacto. Wow. Sí, como no te das cuenta. Ah. Sí. ¡No! ¡Me pisó! Oh, ya. Espérate. No. Ya.